¿Con cuántos psicópatas te has cruzado a lo largo de tu vida? Porque no solo están en las series y en las películas, también en la vida real. Se estima que el 1% de la población es psicópata, lo que significa que de cada 100 personas que has conocido, probablemente una haya sido o es psicópata. Esto significa que están entre nosotros y que no necesariamente son criminales. Son personas que trabajan, tienen familias, comparten tiempo contigo, pero carecen de empatía, seguramente muestran una frialdad extrema y utilizan al resto de personas para cumplir sus propios fines. Ven a las personas como meros instrumentos. Pero ¿y si aprendiéramos a detectarles? Porque aunque es posible que nunca lleguemos a tener un diagnóstico, sí podemos sospechar de acuerdo a una serie de rasgos que podrían mostrar. Y si aprendemos a detectarlos, a ese jefe, a esa jefa, incluso a tus padres, compañeros de trabajo, amigos, esas personas que te van desinflando, que te van consumiendo la energía, si aprendemos a detectarlos, también podremos aprender a prevenirlos, a protegernos, a vivir más seguros y evitar que nos hagan sufrir tanto. Como me parece que es un tema muy interesante y que todos deberíamos contar con esa prevención, pero por lo general no la tenemos, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Vicente Garrido. Él es criminólogo, psicólogo y todo un experto en la materia, que además es docente en la Universidad de Valencia. Bienvenido. El narcisismo es una característica del psicópata integrado. Entendiendo por narcisismo el hecho de que tú te consideras por encima de los demás y por consiguiente te crees legitimado a traspasar una serie de fronteras o de límites que el resto está muy bien que las cumpla, pero no para mí. Y además necesita la adoración, que la gente le quiera. Cuando todo el mundo había perdido las esperanzas, como nos pasa hoy en Colombia, hoy la tristeza aqueja al pueblo colombiano. Hoy la tragedia nos asedia, la violencia, la ruina económica, la destrucción de nuestro aparato productivo, el empoderamiento de los delincuentes. Por una simple y sencilla razón. El enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo. Y yo soy el enemigo más grande que tiene el comunismo. Y por eso me atacan. Y por eso me difaman todos los días. Por eso me inventan tantas cosas. Lo que no saben es que yo tengo la armadura de Dios y la llevo aquí en mi pecho. Y vamos a ganar la batalla por Colombia en el nombre de Dios. El psicópata tiene ese poderoso sentimiento de ser superior, pero no necesita que le estén diciendo, oh, qué grande que es, pero qué divertido, usted es lo más... No, eso el psicópata no lo necesita. El narcisista, sí. Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido, a Dios o a la vida, porque soy un tipo independiente en lo político, no pertenezco a la rosca, a la casta, soy un tipo independiente en lo económico, no me financian los grandes capitales, soy un hombre de carácter, tengo la ardentía, la determinación y perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga. El narcisista es un tío insoportable. Encantado de sí mismo sería, por ejemplo. Insoportable, no lo soporto. ¿Sabes lo que te digo? No lo soporto. Creo que ni tú ni nadie. Es un tío sí. Que piensas, ya te vale, por favor. Porque todo el rato está hablando de sí mismo, pero tú no te aburres, pienso yo, no te aburres teniendo como objeto de consideración tu único ser. No. Porque yo he sido el único candidato que ha puesto primero a Dios en este debate electoral. El tigre. Hola, mi nombre es John Álvarez y les doy la bienvenida a Watch Out al Comportamiento, el canal donde puedes aprender a descifrar lo que realmente están pensando las personas a través de lo que dicen y de su lenguaje no verbal. El día de hoy vamos a analizar el comportamiento del reconocido abogado y empresario colombiano Abelardo de la Espriella, que al momento de hacer este video, mediados de junio del 2026, se encontraba participando como candidato a la presidencia de la República de Colombia. El abogado de la Espriella ha estado en la palestra pública colombiana por su participación en múltiples casos de connotación nacional que lo han llevado a dar múltiples declaraciones en medios de comunicación como la radio, la televisión, entrevistas y crónicas. Y por eso este análisis lo haremos
apoyado en múltiples recursos que hemos encontrado sobre sus declaraciones, su comportamiento y su particular forma o manera de responder ante los medios de comunicación y los periodistas. Y últimamente por todas las declaraciones que ha dado en medios de comunicación, redes sociales, en su discurso y apariciones en público. Algo bastante importante para el análisis comportamental y el lenguaje no verbal del abogado Abelardo de la Espriella es que debemos tener un par de conceptos sobre psicología bastante claros antes de comenzar con nuestro análisis. Y para tener estos conceptos claros me he apoyado en dos profesionales de la salud mental como lo son el psicólogo forense Vicente Garrido, experto en psicopatía y profesor universitario, y el psicólogo Iñaki Piñuel, especializado en narcisismo, psicopatía, bullying y encomendado a la tarea de rescatar a las víctimas de personalidades tóxicas, víctimas del bullying y víctimas del mobbing laboral. Entonces, comencemos con el video. Y luego está el narcisismo, que es una verdadera epidemia. Esto es la pandemia real en nuestra sociedad. Individuos carentes de autoestima, aunque externamente parecen sobrados de autoestima, pero que sus comportamientos externos de arrogancia, prepotencia, soberbia, dominancia, escaparatismo, postureo, son puras compensaciones de un profundo y ocultado sentimiento de inadecuación, es decir, de una falta radical de autoestima. El carácter es muy importante. En estos días un señor en Neiva me dijo, yo pensé que usted era más alto. Yo le dije, hermano, los cojones no me dejaron crecer. Abelardo ya ha visitado y orado en varias iglesias cristianas. Anda diciendo que como presidente pondrá primero a la familia y se vende como el candidato de los valores tradicionales. Pero le pidió a una periodista en vivo que opinara sobre su ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércala y dime qué ves ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra ahí? Acércala, hazle zoom, hazle zoom. No, Sí. mi amor, pero ¿qué más ves? No Gracias, seas tímida. Nariño. No seas tímida. Y esto confunde. A la audiencia seguramente le confunde, porque todo el mundo cree generalmente que el narcisista es alguien dotado de una gran autoestima, porque tan grandes son sus declaraciones de autovalor, de lo que valen, de lo que son, de lo que esperan del mundo, de los demás, de lo que exigen a los demás. ¿Vale la pena sacrificar una familia tan linda como la que tengo yo? ¿Un matrimonio como el que yo tengo? ¿Una vida tan maravillosa y feliz como la que tengo? ¿Por un país como este que no agradece nada? No. Mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. Y claro, el narcisista se engaña, vive de espaldas a la verdad, vive en una mentira que quiere colocar a los demás, vive siempre en esa sensación de que en algún momento me van a descubrir y van a darse cuenta de que soy un bluff, un fraude. Y por eso viven en la alarma, en el miedo, en el temor, en la angustia. Ellos sí tienen emociones muy profundas que ocultan, pero que son bien reales, y sus emociones son siempre la vergüenza, la envidia, el resentimiento, el saberse un fraude pero no poderse permitir que nadie lo descubra. Un ejemplo de la técnica espriellesca es el caso de la periodista Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias 1 y columnista del Espectador, quien ha tenido que capotear una demanda que le hizo de la Espriella cuando ella investigó al magistrado Jorge Pretelt acusado de recibir soborno. De la Espriella fue el abogado defensor de Pretelt, y en las columnas de opinión Orozco se refirió a él como Filipichín. La ira de Filipichín fue tanta que terminó poniendo una demanda contra la periodista, entre otras cosas, por haberle dicho así, y difamar el nombre de su firma de abogados. Por esta huevonada quería que lo indemnizaran con 45 millones de pesos. 45 millones de pesos. Por tanto, el narcisista es un, digamos, artista del camuflaje, como lo es el psicópata, pero el narcisista camufla un yo débil, un yo endeble, una profunda línea de quiebra, de gran precariedad que la gente no imagina. La gente cree que el narcisista es un grande de España, un bilbaíno desorejado, una persona absolutamente con un ego enorme, y lo que es un mini ego asustado, acojonado, siempre a la espera de amenazas posibles que vengan a desbaratar su plan de pasar desapercibido, y siempre necesitado de, comparándose con los demás, encontrarse superior a los demás y seguir viviendo en esa mentira, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. DMG no es una pirámide. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional e ilegal. Le pedimos al señor presidente de la República que muestre algo del corazón grande que nos prometió a quienes votamos por él, y que se siente una comisión delegada con él, con nosotros, para llegar a un acuerdo con el único objetivo de no perjudicar a más de 200.000 familias colombianas que han creído en David Murcia y en DMG.
Bueno, en este primer videoclip sobre Abelardo de la Espriella lo vemos en su condición de abogado para uno de los casos más mediáticos, si no el más mediático, en el que participó a mediados de los años 2000, alrededor del 2005, y que se llamó el escándalo DMG, que traduce David Murcia Guzmán, y que era una mal llamada pirámide, una captadora de dinero, para lo cual él fue el abogado de la empresa y de David Murcia Guzmán. Y podemos ver claramente que Abelardo tiene una ceja dominante, que es su ceja derecha, y que él utiliza como una forma de mantener al interlocutor, a la persona con la que está conversando, enganchada a la conversación, pidiéndole que le preste atención, pero al mismo tiempo la utiliza como un regulador, como una forma de decirle a la persona, dame tiempo que estoy explicando algo y aún no he terminado. Inmediatamente él baja esa ceja, deja de utilizar ese músculo que sube la ceja, entonces es cuando él le está dando la oportunidad a la contraparte de que pueda contrapreguntar, que pueda tomar la palabra. Entonces vamos a poder observar en otros videoclips que vamos a presentar más adelante cómo él utiliza esa ceja dominante para poder controlar la conversación y que las personas que están a su alrededor le presten atención a lo que está diciendo. Pero entonces podemos ver en este videoclip cómo esa ceja dominante está exageradamente levantada al punto de que se ve un gesto exageradamente asimétrico, que no es normal según otros videos que vamos a presentar más adelante. Pero en este videoclip vemos que la ceja se muestra más como una especie de preocupación sobre la situación que está defendiendo. Esto concuerda con la idea o con las acusaciones de que él tenía intereses personales implicados en la pirámide DMG, que tenía sus propios intereses. Entonces, esta intervención que hizo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe en esa época, que fue de manera casi imprevista, de la noche a la mañana, le causa a él una preocupación no solo como abogado, no solo como defensor de la compañía y de el dueño o gerente de la captadora DMG, sino que al parecer, según las acusaciones que le han hecho, también estaba, y según lo que veo de su lenguaje no verbal, de esa ceja extremadamente levantada, parece más como una preocupación por sus propios intereses personales. También podemos observar como cuando él le está pidiendo al gobierno nacional que está en manos o que está presidiendo el señor Álvaro Uribe, tiene una vacilación cuando le está pidiendo al señor presidente que le demuestre del corazón grande que le prometió, y vemos una vacilación en lo que está diciendo, porque este gesto es como, muéstreme, le está pidiendo básicamente, le está exigiendo que le muestre, que le dé pruebas de ese corazón grande que le prometió a los colombianos y a los que votaron por él, como una petición personal. Por eso tiene esa vacilación, porque está en la televisión y le está haciendo una petición personal. Pero él inmediatamente se da cuenta y deja de hacer ese gesto de exigencia y lo cambia por un gesto menos agresivo, que es lo que corresponde en el momento. Y por último también vemos un énfasis a través de levantar la voz, a través de ser muy específico con su gesto de la mano y el levantamiento de la voz, al decir que necesitamos sentarnos con la delegación del gobierno con el único objetivo de rescatar a 200.000 familias que están siendo afectadas por esta intervención del gobierno. Ese énfasis en esa frase de con el único objetivo es una forma de desviar sus preocupaciones personales y desplazarlas hacia el público o los clientes de la compañía DMG, que podrían verse también, que podrían estarse viendo afectadas también por esta intervención gubernamental. Y que se siente una comisión delegada con él, con nosotros, para llegar a un acuerdo con el único objetivo de no perjudicar a más de 200.000 familias colombianas que han creído en David Murcia y en DMG. Más allá de los hilos que desde Mancuso y Jorge 40 hasta Don Berna, el Ñeñe Hernández, el Tuzo Sierra y el Mono Abello tiemplan la sólida relación que tenían muchas cabezas del narcotráfico con el abogánster, es importante resaltar el hecho de que el abogado que es desleal con un cliente es como si lo hiciera con un hijo suyo, pues el cliente le entrega su vida desde el momento mismo en que se otorga un poder. Ni se imaginan la cantidad de clientes a los que ha vendido de la Espriella, porque no es solo a los que roba, sino a los que además su propio abogado es el que los ha hecho encanar. Abelardo es un choro de esquina, un atracador que agarró de puñal el Código de Procedimiento Penal. En realidad,
Ese es el cunchito de ron que más disfruta de la Aspriella Otero. El hijo de Yuris, el pasalistas de Mancuso, el exdirectivo de esa universidad que terminó masacrando sus propios estudiantes y profesores. Ese otro oscuro mafiosito de escritorio que al hijo le enseñó a delinquir. Y lo digo con la certeza del buen escucha. De primera mano y en aquella época, cuando todo estaba pasando, me enteré que este malandrín a varios de los poderdantes a los que idiotiza se les ha torcido y atracado en los millones que le han entregado para hacer entuertos oscuros, repletos de fraudes y traficando con plata sus influencias que incluso a veces no son más reales que las fantasiosas sumas que reflejan los balances travestidos por el maquillaje que los hace brillar. Abelardo de la Aspriella, además de robar a sus clientes, también los vende, los negocia, los tranza. A muchos de sus poderdantes, este abogado no les arregla la vida, sino que se las acaba. Solo hay que ver cómo esta rata miserable y torcida le cobró más de 1.000 millones de pesos a Mónica Massili Ross por ayudarla a meterla en la cárcel. Esta señorita había desviado recursos por 70.000 millones de una fiduciaria que manejaba recursos públicos. Todo dentro del escándalo de la mal llamada pirámide DMG. A Massili la buscaban en Colombia y estaba refugiada en Italia, donde no la podía tocar la ley. De la Aspriella, a quien le ardía la paja que le colgaba del culo, pues su nombre resonaba ya con fuerza en las grabaciones de la fiscalía por andar comprándole congresistas a David Murcia Guzmán, se fue bien encorbatado a trobarle a la encartada, a la que convenció de volver a Colombia, asegurándole que ya le tenía todo cuadrado para que la justicia le resolviera el caso a su favor y que la iba a estar esperando con flores en el aeropuerto, al que por supuesto nunca llegó. Los que sí llegaron fueron los tombos y los fiscales que le echaron gancho inmediatamente a su cliente, a la que le siguió viendo la cara cuando no se opuso a la medida de aseguramiento en la audiencia de imputación y fue capaz de cobrarle 1.700 millones de pesos más para que la defendiera un abogado de su firma, Carlos Sánchez. Esa plata, según aseguró luego la propia Massili, eran para torcer al gran amigo del abogánster y uno de los principales coprotagonistas de esta historia, el entonces fiscal general Mario Iguarán. Ahora pongan mucha atención, vean de lo que está hecho este criminal. De la Aspriella apareció al otro lado del tablado, vendido como representante de la fiduciaria que se había hecho parte en el proceso como víctima. Y a la señora estafadora le clavaron una muy merecida condena de 14 años de cárcel por tráfuga, pero sobre todo por huevona. Y ya corridos en gastos, hablemos precisamente del caso que lo generó todo. DMG, siglas que traducen David Murcia Guzmán, que viene siendo otra de las sopas espesas repletas de mierda en la que terminamos sobreaguando de la Aspriella y yo. Precisamente fue David Murcia Guzmán, uno de los clientes a los que el abogánster más robó. El humilde joven campesino y emprendedor comerciante, nacido en una población a la que arrulla la selva, tan chiquita como su nombre, la hormiga Putumayo. A Murcia se le ocurrió un próspero, lucrativo e ingenioso negocio que ayudó a mucha gente y que fue completamente lícito hasta que Abelardo le enseñó a usarlo como lavandería, ofreciéndosele además como el palabrero tuerce congresistas y funcionarios del narcoparamilitarismo que no ha dejado de asesinar gente humilde en las veredas. Al joven magnate, propietario de DMG, el abogánster exprimió sin piedad hasta hace pocos días antes de que entre él y el matarife lo mandaran de viaje, vestido de uniforme naranja, a una prisión federal en los Estados Unidos. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. No, eso no es cierto. Yo quise hacer una gracia con Suso y me salió una morisqueta, como decimos en el Caribe colombiano. A mí me dijeron que el tipo la montaba y que era jodido y que además era animalista. Yo le hice esa broma precisamente para descuadrarlo y él se descuadró durante toda la entrevista, lo que me permitió a mí lucirme. Eso fue hace más de 13, 14 años, no recuerdo bien. Pero está perfectamente claro que yo nunca le he hecho daño a un gato, ni a un perro. Eso es completamente falso y quise hacer una gracia, pero insisto, me salió una morisqueta. Otro indicador muy importante es que nunca tienen la culpa de nada. Los otros son imbéciles, absurdos, torpes. Ellos son los que tienen la auténtica verdad. Les da 100.000 vueltas a los otros.
Bueno, en este video vemos a un Abelardo de la Espriella tratando de explicar unas declaraciones que dio en un programa de comedia llamado The Suso Show, en el que el invitado cuenta anécdotas de su vida, historias, y de una manera amena y cómica. Sin embargo, por su personalidad narcisista, él tiene una necesidad de tener el control y de lucirse en frente a su público o las personas con las que está, ya sea una reunión, una entrevista. Entonces, para hacer sentir incómodo al anfitrión del programa, en este caso Suso, utilizó la información de que él, no en el personaje, sino en la vida real, es una persona animalista, que ama a los animales. Utilizó una historia, contó una historia en la que él de alguna manera maltrataba animales, en este caso un gato, poniéndole unos explosivos amarrados al cuerpo del animal, que en Colombia le llamamos voladores, y que son específicamente explosivos que salen hacia arriba volando, y que le amarró varios de ellos, o le amarraba varios de ellos al gato para ver cuánto volaba hacia arriba. Y entonces vemos que lo mira para obtener esa reacción negativa o de incomodidad en el anfitrión. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. También podemos observar en este video que Abelardo pone en la misma balanza el hecho de que el comediante era jodido, montador y animalista. Entonces podemos ver que él pone en la misma balanza estas tres cosas. Él ve de manera negativa que la persona sea animalista, que la persona ame los animales. Eso tiene para él la misma connotación negativa de que sea montadora, jodido, o que trate de hacer chistes en su propio programa acerca del entrevistado. A mí me dijeron que el tipo la montaba y que era jodido y que además era animalista. Yo le hice esa broma precisamente para descuadrarlo y él se descuadró durante toda la entrevista, lo que me permitió a mí lucirme. Eso fue hace más de 13, 14 años, no recuerdo bien. Pero está perfectamente claro que yo nunca le he hecho daño a un gato, ni a un perro. Eso es completamente falso y quise hacer una gracia, pero insisto, me salió una morisqueta. Otra característica de las personalidades narcisistas es que nunca tienen la culpa de nada, nunca piden disculpas por lo que hacen o lo que dicen, y tratan de marear la perdiz de otra manera para al final nunca pedir una disculpa clara sobre lo que hicieron o dijeron. Y en esta entrevista podemos ver cómo Abelardo de la Espriella nunca pide disculpas por sus declaraciones en ese show, sino que él dice que quiso hacer un chiste, un mal chiste, y le salió una morisqueta. Entonces no dice me disculpo por mis declaraciones, no debe haber hecho eso, yo amo los animales. Él nunca se disculpa, sino que dice que quiso hacer un chiste y le salió una morisqueta. Una forma bastante enredada de pedir una disculpa sin pedirla. No, eso no es cierto. Yo quise hacer una gracia con Suso y me salió una morisqueta, como decimos en el Caribe colombiano. Y por último también quería rescatar una herramienta gestual que utiliza muy bien Abelardo de la Espriella. Cuando está siendo criticado o está siendo cuestionado por algo, él utiliza un regulador que es humano y la pone de esta manera, diciendo, queda totalmente claro o quiero ser enfático en que yo nunca he maltratado a animales, que yo nunca le he hecho mal a un animal y que soy totalmente amante de los animales. Eso queda claro que yo no soy un maltratador de animales. Él utiliza este recurso como una forma de finalizar la conversación, de decirle a la persona no me preguntes más sobre eso, que queda totalmente claro que yo no soy ese tipo de persona o que yo nunca hice eso. Y eso hace que el interlocutor o que la persona que lo está cuestionando en su inconsciente le manda el mensaje de que no puede seguir preguntándole por el tema porque ya quedó claro. Pero está perfectamente claro que yo nunca le he hecho daño a un gato, ni a un perro. Eso es completamente falso y quise hacer una gracia, pero insisto, me salió una morisqueta. Y entonces, estos oligofrénicos que todavía siguen a Gustavo Petro, porque eso es lo que son los petristas, imbéciles, porque no se puede explicar de otra manera, ante la evidencia. Pero Abelardo, esto de tratar de imbéciles a los petristas ya se sale un poco de, no, pero de las las normas normas y de las palabras. No. El hecho de que uno no esté de acuerdo con una ideología no lo pueden calificar también de No, imbécil. pero es que no es ideología, son hechos. Ojo, no es un tema de ideología, es un tema de principios. Pero ya Aquí hay una brecha. imbéciles. No, los que siguen con Petro hoy
Perdóname, Gabriel, son imbéciles. No, no es aceptable. Bueno, No se- pero no se le puede decir a las personas es lo que que tengo tienen que una decir idea yo. política. Si No. tú ante eso sigues creyendo No, que ese es el cambio, no se le puede yo decir. lo puedo No decir puede porque a mí me insultar gusta a hablar la sin persona de esa anestesia. manera. Me gusta Pero no hablar se le sin puede anestesia. decir Eso no es momento de contemporizar, es momento de sacar la Pero yo casta no estoy de y acuerdo de con ese braviarle. Ricardo. Es mi forma de decir las cosas y así lo digo porque te digo algo. Te digo una cosa, Gabriel, y con todo respeto. Yo soy la clase de tipos que dicen lo que piensan. Sí, pero con todo respeto. Esas no puede buenas tratar formas, de imbécil no, pero perdóname. Bueno, acerca de este video quería rescatar dos observaciones que he hecho sobre Abelardo de la Espriella en contextos de entrevistas y que lo veremos más adelante en otras entrevistas, en otros videoclips que vamos a presentar o que voy a presentar, en los cuales cuando una persona no está de acuerdo con su opinión o él no comparte con esta persona su opinión, no solo levanta la voz, no solo es agresivo, sino que insulta a la persona poniendo una cara de burla, una cara particularmente burlesca, que yo la podría llamar como una cara de Joker. Yo lo puedo decir no puede porque a mí me insultar a gusta la hablar persona sin de esa anestesia. manera. Ellos Me podrían gusta hablar decir sin puede anestesia. decir Entonces no es momento de contemporizar, es momento de sacar la Pero yo casta no estoy de acuerdo y de con ese braviarle. Y cuando la persona continúa insistiendo en el desacuerdo que tiene con él utiliza una frase generalmente definitiva para él dar la última palabra en la conversación, y es el hecho de que le quiere decir a la otra persona su opinión o insultarlo, pero con todo el respeto. Con todo respeto te digo, eres un estúpido, eres un imbécil. Utiliza bastante esa muletilla, utiliza bastante esa frase, esa herramienta de poder y control sobre los demás para dar o quedarse con la última palabra en la conversación. Es mi forma de decir las cosas y así lo digo porque te digo algo. Te digo una cosa, Gabriel, y con todo respeto. Yo soy la clase de tipos que dicen lo que piensan. Sí, pero con todo respeto. Esas no puede buenas tratar formas, de imbécil. no, pero perdóname. También quería rescatar el hecho de que Abelardo de la Espriella, por su personalidad histriónica y su riqueza en las palabras, en su lenguaje, es una persona muy efectiva a la hora de comunicar sus ideas y sus pensamientos a muchísima gente, y eso puede agradar o llegarle efectivamente a las personas, el hecho de que no solo es el buen o mal uso del lenguaje, pero en definitiva tiene muchísimos recursos lingüísticos con los cuales comunicarse, y también unas gestualidades que dibujan, que ilustran muy bien lo que él está explicando en estas entrevistas y estas declaraciones. Él utiliza muy bien los gestos con sus manos y su cara, y la combinación de estos para dar su idea al público, y lo hace muy bien. Esta combinación la hace perfectamente, y además es demasiado enfático en todo lo que dice, y ser enfático y enérgico en las declaraciones es una herramienta de convencimiento hacia el público y una herramienta de convencimiento a los demás sobre sus pensamientos y sus ideas, y por eso mucha gente puede, digamos, seguirlo o estar de acuerdo con sus ideas, porque en el inconsciente una persona que comunica bien, que utiliza bien los reguladores, que utiliza bien los gestos, es una persona que llama bastante la atención y se queda grabada en nuestra memoria. Esto no significa que sea positivo o negativo, ya cada quien lo interpretará, pero el lenguaje no verbal combinado con el lenguaje verbal es una combinación que en definitiva atrae y convence a muchas personas de estas ideas. Es mi forma de decir las cosas y así lo digo porque te digo algo. Te digo una cosa, Gabriel, y con todo respeto. Yo soy la clase de tipos que dicen lo que piensan. Sí, pero con todo respeto. Esas no puede buenas tratar de formas, imbécil. no, pero perdóname. No tengo idea, ni nadie que me comprenda, pero sigo. Muchachos, pongan cuidado a eso. Hace tiempo, Señor, que estoy queriendo con todo el corazón a una mujer.
Hace tiempo que él está viviendo y no me quiere pagar el alquiler. A la ingrata di mis ilusiones, a cambio de su amor se lo alquilé. La cuenta me negó en 1000 ocasiones y hoy ante ti la demandé. Tú que eres juez, justísimo y severo, haz que me quiera como yo la quiero, pues pierdo la paciencia y la razón. Si no me concedes lo que pido, préstame policía del olvido para sacar esa ingrata de mi corazón. En este video quería resaltar la lucha de dos personalidades grandemente narcisistas como lo son el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Abelardo de la Espriella, en el que por su personalidad siempre quieren ser el centro de atención. Entonces, mientras Abelardo de la Espriella está cantando, el presidente Uribe está en una conversación con un personaje que está contiguo o que está al lado de él y no le está prestando ninguna atención a la interpretación de Abelardo de la Espriella, que se considera un buen cantante, que le gusta la música y que de hecho ha grabado algunos discos. Pero inmediatamente Abelardo de la Espriella termina su interpretación, empiezan los aplausos y el doctor Álvaro Uribe Vélez interrumpe los aplausos y toma el micrófono y comienza la declamación de una poesía y se le roba totalmente los aplausos a Abelardo de la Espriella en ese contexto de esa fiesta, esa celebración que están teniendo. Era lo único que quería rescatar en este pedacito de este video. Démele marrón. Muchachos, pongan cuidado a eso. Hace tiempo, señor, que estoy queriendo con todo el corazón a una mujer. Hace tiempo que él está viviendo y no me quiere pagar el alquiler. A la ingrata di mis ilusiones, a cambio de su amor se lo alquilé. La cuenta me negó en 1000 ocasiones y hoy ante ti la demandé. Tú que eres juez, justísimo y severo, haz que me quiera como yo la quiero, pues pierdo la paciencia y la razón. Si no me concedes lo que pido, préstame policía del olvido para sacar esa ingrata de mi corazón. Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido, a Dios o a la vida, porque soy un tipo independiente en lo político, no pertenezco a la rosca, a la casta. Soy un tipo independiente en lo económico, no me financian los grandes capitales. Soy un hombre de carácter. Tengo la ardentía, la determinación y perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga. No soy políticamente correcto. Me estoy rodeando de los mejores como José Manuel Restrepo. Y soy el que puede contener el desastre cuando la izquierda radical sea derrotada y pretenda incendiar el país. Porque esto no se arregla con periodicazo. Esta vaina es con mandarria y yo la tengo. En este video, Abelardo de la Espriella nos muestra otra de las características o los rasgos principales de las personalidades narcisistas, como lo es la grandiosidad, el quererse más grande o por encima de los demás. Y lo hace con esa declaración de que él es la respuesta a lo que los televidentes o las personas estaban esperando o le estaban pidiendo a Dios. Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido, a Dios o a la vida. También podemos ver ese músculo de su frente, en este caso de su lado, el del lado derecho de su cara, que es el que permite que esa ceja dominante, que esa ceja especificadora de las ideas que él quiere transmitir, se levante de esa manera. Vemos ese músculo totalmente ejercitado por los años, músculo que no se le veía, por ejemplo, en el primer video que vimos sobre el tema o el escándalo DMG y que con los años ha venido ejercitándose como cualquier músculo de nuestro cuerpo que si lo utilizamos mucho, durante mucho tiempo, se va a agrandar. Y en este video podemos ver claramente que ya ese músculo está bastante trabajado, que está bastante ejercitado. Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido, a Dios o a la vida.
También nos dice que él es un tipo independiente que no pertenece ni a la rosca ni a la casta y con ese gesto del dedo levantado parece como un gesto bastante confiado en lo que está diciendo. Sin embargo, cuando termina esa declaración, tiene una mirada hacia abajo. Eso nos demuestra poca confianza en lo que está diciendo, pero es un gesto que se presenta bastante rápido y que la vista normal, a menos que repitamos el video por muchas veces, no lo podemos notar. Sin embargo, aquí se los presento y ustedes lo pueden ver claramente que cuando él hace el gesto y dice, yo no pertenezco a la casta y soy independiente en lo político y no pertenezco a la casta, inmediatamente después de terminar eso, vemos una mirada hacia abajo que no nos da o que no nos presenta esa confianza con la que dijo o dio esa declaración. No pertenezco a la rosca, a la casta. Soy un tipo independiente en lo económico. No. También vemos que nos dice con ese mismo gesto de la mano y el dedo levantado que él es un tipo independiente en lo económico y que no lo financian los grandes capitales. Pero vemos que cuando nos dice soy un tipo independiente, sostiene la mano y luego nos dice no me financian los grandes grupos económicos, vemos una descarga de su mano con la que enfatiza en su otra mano. Soy un tipo independiente en lo económico, no me financian los grandes capitales, soy un hombre de carácter, tengo la ardentía, la determinación y perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga. Esto nos da cuenta de una falta de confianza en lo que está diciendo y entonces nos podría estar mintiendo o engañando en la declaración que acaba de dar. John Navarro, experto en lenguaje no verbal, el experto más grande o más reconocido en el ámbito del lenguaje no verbal y del comportamiento, nos dice que todo movimiento antigravitacional, o sea, movimientos hacia arriba, de levantamiento de brazos, son gestos totalmente de confianza en lo que se está haciendo y movimientos de alegría. Entonces, y nos dice también por lo demás que los movimientos gravitacionales, que son hacia abajo, que son de poner las manos en las mesas, de esconderlas bajo la mesa, de descargar los brazos, son movimientos de poca confianza o de engaño. Y entonces yo me pregunto, en definitiva, Abelardo de la Espriella ¿no lo financian los grupos económicos del país o lo financian los grandes grupos económicos de nuestro país? Soy un tipo independiente en lo económico, no me financian los grandes capitales, soy un hombre de carácter. Gracias, estoy honrado por estar aquí y no les quiero hablar hoy de política, les quiero hablar de espiritualidad y les quiero hablar de un cambio, de una transformación, de un nuevo modo de ver la vida. Y Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, empieza a guiarme y yo empiezo a hacer todos los estudios, solo, de la Biblia, callado, en la soledad de mi estudio, a medianoche. Y empiezo a tratar de interpretar la palabra. Y confieso que en algunos pasajes, pastor, me perdí. Ya mis hermanos cristianos me asesoran. Cada vez que tengo una confusión, llamo a mis hermanos cristianos. Hermano, ¿qué significa esto? Guíame un poco porque estoy perdido. Y la Biblia me fue guiando por esos pasajes maravillosos. Y entonces, después de Ciro, me encontré con Daniel. Y me encontré con David. Y me encontré con Nehemías, que edificó unos muros que nadie pensaba que se pudiesen edificar. Edificó una ciudad que se sentía derrotada, que se sentía destruida, que se sentía abandonada, desplazada, que no tenía futuro. Y Nehemías, con la fuerza del Espíritu y la fuerza que Dios le dio, levantó los muros de Jerusalén. Cuando todo el mundo había perdido las esperanzas, como nos pasa hoy en Colombia, hoy la tristeza aqueja al pueblo colombiano. Hoy la tragedia nos asedia, la violencia, la ruina económica, la destrucción de nuestro aparato productivo, el empoderamiento de los delincuentes. Por una simple y sencilla razón. El enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo. Y yo soy el enemigo más grande que tiene el comunismo. Y por eso me atacan. Y por eso me difaman todos los días. Por eso me inventan tantas cosas. Lo que no saben es que yo tengo la armadura de Dios y la llevo aquí en mi pecho. Y vamos a ganar la batalla por Colombia en el nombre de Dios.
Bueno, de este video quería rescatar el hecho de que Abelardo de la Espriella es abiertamente católico, pero se encontraba en un evento donde aglutinaba muchos movimientos cristianos, de los cuales espera que lo apoyen de manera política, votando por él. Y se muestra como el convertido, la persona que encontró a Dios en el camino, cuando en el pasado dijo que él no creía en nada que él no pudiera probar, que él nunca había creído en Dios, porque él no podía explicarlo. Ahora es no solo católico por nacimiento o por bautizo, sino que también es cristiano. Entonces aglutina o aglomera todas las religiones en un solo ser. También dice que en los últimos años estudió la Biblia, que lo hizo solo, sin el apoyo de nadie, a la medianoche, y se encontró con un montón de héroes en la Biblia. Básicamente, personajes que han rescatado pueblos en la Biblia, de los cuales hay muchos. Y se identifica con ellos. Y lo particular de este video es que me parece gracioso que lo primero que dice al inicio de su intervención es que él no les viene a hablar de política. Gracias, estoy honrado por estar aquí y no les quiero hablar hoy de política, les quiero hablar de espiritualidad. Pero termina el video diciendo que cuando todo el mundo había perdido las esperanzas, como nos pasa hoy en Colombia, hoy la tristeza aqueja al pueblo colombiano. Hoy la tragedia nos asedia, la violencia, la ruina económica, la destrucción de nuestro aparato productivo, el empoderamiento de los delincuentes. Por una simple y sencilla razón. El enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo. Y yo soy el enemigo más grande que tiene el comunismo. Entonces no simplemente rompió su promesa de no hablar de política, sino que engañó a todos los participantes de este evento al decir una cosa totalmente incongruente, una frase que no tiene una cosa que ver con la otra, diciéndoles que Colombia está sumido en la desesperación, en la delincuencia, por una única y sencilla razón, y es que el enemigo número uno del cristianismo es el comunismo y que él es el enemigo número uno del comunismo. Dos cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver una con la otra, pero que en una frase bien puesta parece como que tiene sentido, pero si lo miramos con detenimiento, si volvemos a mirar, es un engaño, es una mentira, es una frase manipuladora, es algo que se dice con la idea de ganarse los aplausos. Hoy la tragedia nos asedia, la violencia, la ruina económica, la destrucción de nuestro aparato productivo, el empoderamiento de los delincuentes. Por una simple y sencilla razón. El enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo. Y yo soy el enemigo más grande que tiene el comunismo. Y cuando alguien comienza a aplaudir, los demás aplauden, pero realmente hay algo que se queda que no logramos entender, que no tiene sentido lo que acaba de decir, pero que contagia emocionalmente por el momento que se está viviendo y por la pertenencia al mismo grupo religioso. A esto es lo que se le llama el contagio social o la psicología de las masas. Y vamos a brindar con un ron defensor porque es la tertulia de ron defensor. Usted no bebe mucho, ¿no, presidente? Le tengo mucho miedo, no soy capaz de pasar de uno. ¿Por qué ese miedo al trago? Imagínese, yo como soy de combativo, o como era, que le hubiera revuelto licor. Sería muy explosivo, doctor Abelardo, le tengo miedo. Pero además no queda tiempo, presidente, cuando hay tanta dedicación y tanto patriotismo y tanto amor por el país, sobre todo un país que tiene tantos problemas como el nuestro. Yo entiendo su visión, no hay tiempo, por eso yo digo que usted se encarga de las cosas fundamentales y yo me encargo del departamento de las banalidades. Así que por ahí vamos bien, no se preocupe. Este video parece un video ameno, una conversación sencilla, sin importancia, pero tiene la mayor relevancia, o es uno de los videoclips con mayor relevancia, considero yo,
en este video que estoy haciendo de análisis comportamental. Y es que podemos ver en Abelardo de la Espriella una profunda admiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces lo invita a su podcast. Yo sé que este video fue hecho en el 2024 y lo invita a su podcast en el que él estaba promocionando un ron, su marca personal de ron, que se llama Ron Defensores, y le ofrece a sus invitados su licor, el licor que está promocionando. Entonces vemos que el doctor Álvaro Uribe Vélez le dice a Abelardo de la Espriella que le tiene mucho miedo al ron porque él sabe que su personalidad es muy combativa, que es una persona de armas tomar y que le da miedo porque él no se imagina cómo sería de prácticamente, en otras palabras, violento, si además de su personalidad combativa, si eso lo combinara con el alcohol, sería muchísimo peor de lo que es. ¿Por qué ese miedo al trago? Imagínese, yo como soy de combativo, o como era, que le hubiera revuelto licor. Sería muy explosivo, doctor Abelardo, le tengo miedo. Entonces, luego de eso vemos que Abelardo de la Espriella dice que sí, que él entiende porque el doctor Álvaro Uribe Vélez ha sido una persona preocupada por las cosas importantes del país y que de alguna manera es una persona que tiene que estar enfocada en las cosas importantes del país para que al país le vaya bien y que él lo entiende porque cada uno a sus zapatos, que el presidente Uribe se dedique a lo fundamental y que él se dedique al departamento de las banalidades. Pero además no queda tiempo, presidente, cuando hay tanta dedicación y tanto patriotismo y tanto amor por el país, sobre todo un país que tiene tantos problemas como el nuestro. Yo entiendo su visión, no hay tiempo, por eso yo digo que usted se encarga de las cosas fundamentales y yo me encargo del departamento de las banalidades. Así que por ahí vamos bien, no se preocupe. Entonces yo me pregunto, si él se considera a sí mismo como una persona encargada de las banalidades, de las cosas sin importancia, ¿por qué es candidato a la presidencia de Colombia, el cargo más importante de un país? Un país con 60 millones, alrededor de 60 millones de habitantes y con tantas preocupaciones, con tantos problemas por solucionar que no son para nada banales, que no son para nada sin importancia. Entonces, si él se considera el encargado de las banalidades, ¿por qué está pretendiendo ser el presidente de todos los colombianos? Entonces, me hago una pregunta y es, ¿quién realmente gobernará a Colombia en caso de que él sea elegido presidente? Es un cuestionamiento que me hago y que se lo dejo a ustedes y que lo compartan o que me compartan su opinión en los comentarios de este video de qué opinan, quién será realmente la persona que va a gobernar a Colombia en caso de que Abelardo de la Espriella sea la persona escogida como el próximo presidente en el 2026 para gobernar a Colombia. Por la necesidad de producir este video de una manera rápida, no puedo detenerme a hacer una evaluación del lenguaje no verbal con muchas especificidades o con detenimiento porque estamos en un momento en Colombia de elecciones presidenciales y faltan pocos días para que sean las elecciones. Entonces, pero en este video que acabamos de ver hay una tonelada de lenguaje no verbal, pero que lo voy a decir rápidamente para que prosigamos o que el video no se haga demasiado largo y luego editarlo. Vemos que Abelardo de la Espriella recibe con mucha admiración al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su oficina, su casa oficina. Vemos que le hace el saludo
como un rendimiento de pleitesía, porque él es un soldado de la patria que para él ha gobernado muy bien el presidente Álvaro Uribe Vélez, tiene una profunda admiración por lo que hizo, por lo que hace y por lo que es. Entonces podemos ver que él tiene una admiración tan grande que todo el tiempo está poniéndole una mano a esa deidad, a lo que para él es una deidad. Entonces le pone la mano en la espalda en todo momento. Sin embargo, el presidente Uribe es una persona que necesita estar en control de cada situación y de alguna manera se puede notar que no le gusta ese tocamiento de Abelardo de la Espriella y se lo hace notar en varias ocasiones durante este videoclip de una manera muy sencilla. Una manera muy sencilla de decirle a la persona que no le está gustando que lo toquen, que le pongan la mano encima es parando su caminata. Él va hacia adelante caminando y de un momento a otro para. Eso es una forma de decirle quítame la mano de encima. Sin embargo, Abelardo de la Espriella continúa haciéndolo y lo podemos volver a ver dentro de la oficina o la casa oficina, que él en todo momento lo quiere estar tocando para guiarlo y mostrarle su propiedad y mostrarle los cuadros, el arte que tiene en las paredes. También lo presenta con otras personas y otra vez, nunca deja de tocarlo. Sin embargo, el presidente sigue insistiendo en no me toques, por favor, pero sin decirlo. Pero parece ser que Abelardo de la Espriella no tiene esa capacidad de entender que el presidente Uribe no le gusta que lo estén manoseando. Otra particularidad que veo en este video es el miedo que le tienen las personas, incluso si son del mismo círculo social o de la misma opinión, comparten la misma opinión con el presidente Álvaro Uribe o el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y esto se muestra en ese gesto con las manos que todos tienen, en el que de alguna manera intuitiva, de alguna manera inconsciente, tienen un gesto de autoprotección de su descendencia, una autoprotección de su ser, y es ponerse las manos enfrente. Las mujeres lo hacen para proteger sus ovarios y los hombres lo hacen para proteger su miembro viril. Esto es una demostración de miedo. Casi en ningún momento es una demostración de respeto. La demostración de respeto es más con los brazos cruzados por la espalda, pero casi nunca una demostración de respeto se hace poniendo las manos enfrente. Esas manos cruzadas enfrente, vuelvo y repito, se refiere o denota un miedo inconsciente que tenemos hacia esa figura que tenemos enfrente de nosotros. Detente a pensar en una figura que tú admiras demasiado, que casi que idealizas. Puede ser tu padre, tu abuelo, puede ser un sacerdote, un profesor universitario, un profesor de tu escuela. Y trata de recordar si en algún momento te acercaste o te paraste al lado de esa persona y estabas autoprotegiéndote tus partes nobles en caso que seas un varón o protegiendo tus ovarios en caso de ser una dama, una mujer. Por eso digo, este gesto en general, no el 100% de las veces, es un gesto que demuestra un miedo inconsciente, un pequeño miedo inconsciente del cerebro de que estás frente a una persona que es de alguna manera peligrosa y que no tienes la total confianza al estar presente frente a esa persona. Antes hablabas de estadísticas y decías que había un 1% que está, digamos, psicópata completo en el extremo full equip, con los spoilers y todo, y que había un 5% que podía estar en el espectro. Pero, claro, eso significa que hay sectores en los que habrá un porcentaje mucho más elevado y sectores en los que habrá mucho menos elevado. Y aquí entran dos grandes sectores laborales que son el empresarial y el político. O sea, a esa gente a la que se vota, que nos tiene que liderar.
que tiene que ser un poco nuestra representación, la representación del pueblo, es un sitio en el que hay un porcentaje, que ahora me dirás cifras que no son pequeñas, hay un porcentaje bastante elevado de rasgos psicopáticos y de psicópatas. Política. ¿Por qué pasa esto y de qué porcentaje aproximadamente estamos hablando? Tal cual. En el mundo de la empresa y de la política, el porcentaje viene a ser de un 13, 14... Digamos que el rango viene a ser de un 10 a un 15%. Robert Hare, uno de los grandes de la psicopatía que tú conoces muy bien, escribió en un libro, últimamente me encuentro más psicópatas en Wall Street que en las cárceles. Y de hecho, a poco que tengamos un poco de perspectiva, quizá tus seguidores más jóvenes no lo hayan podido vivir, pero tú, que ya tienes algunos añitos, aunque no lo parezcas para nada, Jordi, porque yo te veo como el epítome de la juventud. Ojalá. Tú te acordarás de los 80, tú te acordarás de esa etapa del pelotazo, de conseguir el triunfo a cualquier precio. Es la etapa de Wall Street. Y tanto el mundo empresarial o de las altas finanzas como la política recibe con los brazos abiertos a los psicópatas. Hay muchos más por varias razones. A mí me gusta decir que este mundo de las altas esferas, por así decirlo, ofrece cosas a los psicópatas que para ellos son muy atractivas. Pero al revés, los psicópatas ofrecen cosas a esta élite que también son muy atractivas. Entonces se produce un maridaje. Y claro, yo creo que eso es muy, muy negativo para la sociedad. Y creo que la sociedad tiene que tomar nota de que eso supone una erosión enorme de la confianza de la gente en la política, en la democracia. Y también, por supuesto, supone una gran erosión en lo que es el tejido productivo, ¿no? En la medida que las empresas buscan a los psicópatas. Pero esto está cambiando, ¿eh? A mí me gustaría romper una lanza a favor de los nuevos tiempos, donde, por lo que yo he hablado, porque yo he estado en varios foros de empresarios y demás, y yo observo que en ellos, quizá a base de predicar, en eso ellos están llegando a comprender que un psicópata nunca es un buen negocio, que en el fondo, porque además la investigación lo dice así, en el mundo de las empresas, aquellas personas que crean un clima moral justo y donde se cuida a los empleados y donde hay un código de responsabilidad acerca del servicio o del producto que crean, son los que producen los mejores beneficios económicos. Pero durante mucho tiempo se ha pensado que la ambición extrema, que el uso inescrupuloso de cualquier medida para que los trabajadores rindieran más o para tener una mayor cota de mercado o para reducir los costes y por consiguiente tener un mayor beneficio, estaba asociado con la gente que podía tomar decisiones impopulares aunque fueran crueles. Aquellos que no mostraban o no les temblaba el pulso a la hora de castigar, despedir, engañar, mentir en el mercado de valores, manipular, amenazar a competidores. Definitiva, el lobo. El todo vale, ¿no? El todo vale, el mundo jovesiano, el mundo del Leviatán, ¿verdad? Ese todo vale durante muchos años se consideró, digamos, ¿no? Como un rasgo el modelo a seguir para aquellas empresas que querían realmente triunfar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tiempo nos ha dado la razón. Bueno, a mí no particularmente, pero a mucha gente que venimos diciendo que eso es que el psicópata no te va a mejorar la empresa, que te puede engañar, que quizá a corto plazo puedas ver algunos cambios que tú puedas juzgar positivos, pero a medio o a largo plazo va a destruir la salud de los trabajadores y va a arruinar la empresa. Usted dice que nunca ha vivido de la teta del Estado, pero de ser elegido presidente va a tener un sueldo. No voy a aceptar el ¿Qué va a hacer sueldo. con esa plata? No quiero el sueldo. No lo voy a recibir. ¿Y entonces qué va a pasar con esa plata? No, se va a una obra benéfica o a una fundación o vemos qué hacemos, pero no voy a recibir un peso. Ni un solo peso. Ni un centavo, como no estoy recibiendo un solo peso para mi campaña. La campaña se ha fondeado directamente y hemos abierto cuentas en las que se prohíbe incluso consignar cualquier cantidad, por mínima que sea. Esta campaña, además, he contratado una firma auditora internacional muy prestigiosa para que audite cada peso que entra y sale de la campaña. Eso es fundamental. Mire, usted... Bueno, en este video Abelardo de la Espriella nos explica que su campaña no está siendo financiada por ningún grupo económico, que nadie lo está soportando económicamente para su campaña y que se ha fondeado directamente, pero no especifica exactamente directamente de dónde o directamente de qué. También nos dice que la campaña no ha recibido ni un solo peso y que él abrió unas cuentas para lo que entra y sale de la campaña desde el punto de vista monetario. Entonces me pregunto, ¿para qué abrir cuentas bancarias si no va a permitir la entrada de recursos económicos de gente que lo soporte? También nos dice que ha contratado una firma auditora para que audite cada peso que entra a la campaña. Además, he contratado una firma auditora internacional muy prestigiosa para que audite cada peso
que entra y sale de la campaña. Eso es fundamental. Mire, usted... Pero tampoco nos especifica qué firma o qué compañía es la que está auditando todos los recursos económicos que están entrando y saliendo de su campaña presidencial. Además, desde el punto de vista del lenguaje no verbal, podemos observar que Abelardo, mientras está dando estas explicaciones sobre la financiación de su campaña, está teniendo una mirada abajo a su izquierda, en la que está buscando, escudriñando las palabras que necesita o la idea que necesita para darle a los periodistas. Y generalmente la mirada abajo a la izquierda es una forma que utilizamos los seres humanos, decimos en general, no el 100% de las personas utilizan la mirada abajo a la izquierda, otras personas la utilizan arriba a la izquierda, pero es cuando estamos inventando, cuando estamos buscando una invención de una idea para transmitirla a otra persona. Este comportamiento está reforzado, esta invención está reforzada por el escaneo que él tiene con sus ojos en el momento de la invención de esa idea que quiere transmitirle a los periodistas. La campaña se ha fondeado directamente y hemos abierto cuentas en las que se prohíbe incluso consignar cualquier cantidad, por mínima que sea. Esta campaña... Entonces, por este comportamiento que yo veo en este videoclip y de la observación y de los conceptos del lenguaje no verbal y de también la vacilación que tiene en el momento en el que le están haciendo esa pregunta o en el que está buscando esas palabras, él vacila y deja frases incompletas que nos dan una idea de que no tiene confianza o claridad sobre lo que está diciendo. Es un invento. Entonces, todos estos 3 o 4 comportamientos que yo puedo ver de ese pedacito del videoclip o de este videoclip tan corto es simplemente una mentira. Es un engaño a los periodistas sobre la financiación de su campaña. Él realmente, me atrevo a decir, que está recibiendo financiación de personas o empresas para su campaña y no se está financiando por parte de él mismo o directamente, como él lo quiere decir. Lo que les digo es, ustedes tienen que tener su propio criterio. Yo les he puesto una serie de 10 características por las que ustedes pueden evaluar a los políticos que se presentan a las elecciones. Simplemente les digo, utilicen su sentido crítico. No hace falta que sea... Yo no les tengo que decir nada. Ustedes pueden valorar si se toman la molestia, porque si ustedes son de yo a muerte con tal persona, entonces no, porque a muerte significa que hagan lo que hagan, ustedes le van a votar. No, entonces este mensaje no va a los de a muerte, sino va a los que dicen yo voy a votar a gente que considero que es honesta y honrada y que va a velar por el país. No busco santos. Ya sé que la gente que vive en la política y que trabaja para la política tiene que ser ambiciosa, lo comprendo. Pero eso es una cosa y otra cosa es la psicopatía. Entonces he creado lo que se llama el tablero del psicópata, en el que ustedes tienen que valorar en qué medida determinado rasgo aparece nunca, alguna vez, con cierta frecuencia o siempre o casi siempre. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer aquí es poner el nombre del político que quieran y dedíquense a evaluarlo, pero críticamente. Y ustedes aquí tienen una serie de rasgos. Por ejemplo, miente mucho, no mantiene sus promesas o hace lo contrario de lo que dijo. ¿Vale? Valórenlo. Pongan ahí el nombre, pongan el nombre y digan 0, 1, 2 o 3. Vale, el siguiente rasgo. Le falta empatía. Puede llegar a ser cruel en su toma de decisiones o declaraciones, por ejemplo, ataques personales, mensajes de desprecio u odio hacia determinados grupos. Bueno, Trump ha dicho de los mexicanos que atraviesan la frontera que son criminales, violadores, que van a empozoñar la sangre de América. Hablando de Kamala Harris, una vicepresidenta, dice que es una deficiente mental y que lo era desde el nacimiento. Pero ¿cómo se puede ser tan soez, tan mala persona? ¿Pero no tienes un mínimo de decencia? ¿No? No tiene ningún mínimo de decencia. Bueno, aquí hay una serie de rasgos que siguen a continuación. Reprime con dureza a los medios críticos y opositores a su persona. Emplea los medios del poder en su beneficio. Ofrece soluciones sencillas a problemas complejos. Por ejemplo, cualquier problema, la inmigración. Todos los problemas, para Trump todos los problemas lo tiene la inmigración. Todos, absolutamente todos. La economía, la seguridad, el crimen, todos los problemas. Enfrenta a los poderes del Estado de Derecho. Busca derogar las leyes que la perjudican. Desautoriza la autoridad judicial. Bueno, yo no puedo detenerme ahora en esto, pero ustedes tienen aquí 10 indicadores. Piénsenlo. Y si les sale una puntuación elevada, ya saben.